Pues a mí, en lo personal, me encantaría ver cómo el zurdo Ramírez destroza a Canelo. ¿Y a ti? Pero parece que Eddie Hearn no opina lo mismo. Así es, el promotor ve poco probable que se dé pronto la pelea entre los dos mexicanos. Gilberto, el zurdo Ramírez, no es una opción simplemente para Saúl Canelo Álvarez, el infladísimo boxeador de Eddie Hearn. Dice, si el boxeador mazatleco llega a derrotar a Dimitri Bivol en su pelea el próximo 5 de noviembre, considera el promotor Eddie Hearn, no es ninguna opción para Canelo. El británico presidente de Matchroom Sports, empresa que ha organizado las últimas funciones del Tapatío y asimismo la de Ramírez contra Bivol, descartó al zurdo Ramírez como el próximo rival del Canelo. ¿Le tendrá miedo? Yo creo que sí. Para Canelo, dice, no se trata de enfrentar al zurdo, él quiere a Bivol. Fíjense bien, o sea, el Canelo, según esto, después de la soberana madriza que le dieron, el Canelo quiere la revancha contra Bivol. Y eso dijo Hearn a los medios de comunicación en su última visita a la Ciudad de México. El artículo lo voy a dejar aquí en la descripción y en el primer comentario por si gustas leerlo con un cafecito o con un tequilita como tú gustes. Dice, más allá del título mundial, él quiere la revancha. Si zurdo gana, tal vez vaya por Artur Beterbiev, pero si Bivol gana, tengan seguro que buscará la revancha. Bueno, no lo sé, pero Artur Beterbiev dejaría sin cabeza a Canelo desde el segundo round. Continúo leyendo, dice, Bivol derrotó el pasado 7 de mayo a Canelo por decisión unánime. No solo eso, lo destrozó, lo apaleó, lo humilló. Y eso significó la segunda derrota de su carrera como boxeador profesional. Canelo, pese a bajar nuevamente a las 168 libras para ponerle fin a su trilogía contra Golovkin, se quedó con la espinita clavada y ha reiterado en múltiples ocasiones que quiere la revancha ante Bivol. Dice el artículo, creo que Canelo estará viendo la pelea del zurdo y Bivol, dijo Hearn. Seguro esperará que gane Ramírez por ser mexicano, pero no le importará si gana Bivol porque quiere la revancha. Otro de los factores que juega en contra de Ramírez es la decisión de Saúl de no querer pelear contra pugilistas mexicanos. Sin embargo, el zurdo no ha perdido la esperanza de poder enfrentar tarde o temprano al Canelo. ¿Y quién es este boxeador? ¿Quién es el superboxeador? ¿Quién es el zurdo Ramírez? Te puedo decir que es alguien mucho mejor en calidad y en técnica que Canelo. Vamos a ver quién es el zurdo Ramírez. Tenemos más ejemplos y estoy seguro que has visto al zurdo Ramírez, estoy seguro que has visto pelear al zurdo. Regálame un like si has visto peleas del zurdo porque estoy seguro que en este canal hay puro conocedor de boxeo. Gilberto Ramírez Sánchez es un boxeador profesional, posee el título supermediano de la OMB desde el 2016 y es el primer boxeador de México en ganar un título mundial importante en esa categoría de peso. A partir de septiembre del 2017, Ramírez es clasificado como el mejor supermediano activo del mundo por BoxRec y el segundo por la revista The Ring y la transnacional Boxing Ranking Votes. En el 2009 debutó en la categoría semipesado. Mexicano con facultades monstruosas, realmente de hacer historia, mis amigos. Tiene facultades monstruosas y este 5 de noviembre se llevará a cabo en los Emiratos Árabes Unidos un encuentro entre dos campeones del mundo, el mexicano Gilberto Zurdo Ramírez y el ruso Dimitri Bivol. Los dos están en su campamento, los dos están entrenando al máximo y esperemos que sea un gran espectáculo. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión como mexicano, obviamente, yo le voy al mexicano, yo le voy al zurdo Ramírez, yo quiero que gane el zurdo Ramírez. Pero mi opinión como conocedor del box, como amante del box, es que definitivamente va a ser un encuentro muy reñido y muy probablemente se vaya a resolver por decisión. Yo digo que los dos van a llegar a la distancia, van a llegar a los 12 rounds y esto se va a decidir por decisión. Cualquiera de los dos se la puede llevar, en serio está muy parejo. Cuando digo que no peleo con mexicanos es porque siento que yo represento a México. Ellos pueden pelear entre mexicanos, ¿por qué? Porque no es lo mismo que yo y no quiero sonar
arrogante ni mucho menos, pero yo represento a mi país en todo el mundo. Por eso lo digo. Cuando dice, bueno, aparte dice que no quiere sonar arrogante, pero tú escuchas eso que dice el Canelo y ¿qué es lo primero que piensas? Totalmente, totalmente, porque pues siempre ha habido peleas entre mexicanos y pues son las peleas que la gente más disfruta entre dos mexicanos arriba del ring. Yo quiero pelear con lo mejor, hacer historia, seguir haciendo historia. Lo mejor tiene que pelear con lo mejor siempre, y si quieres dejar tu legado es lo que tienes que hacer también, pelear, porque al final de cuentas nosotros somos peleadores y es lo que hacemos arriba del ring, entonces ¿por qué no pelear con lo mejor? ¿Pero qué se refiere Canelo como no es lo mismo? No tengo idea. Porque... Pues sí, me imagino que hay muchas explicaciones por las cuales el Canelo no quiere pelear contra mexicanos. Miedo es una de ellas, ¿verdad? Aparte, seamos honestos, Bivol representa una pelea más barata donde el Canelo le puede sacar más dinero. Bivol no le pide tanto dinero como le pediría el zurdo Ramírez. Sí, correcto, y recuerden que aquí se mueve mucho dinero, hay muchos intereses de por medio y todo es un gran negocio. Bivol representa una buena inversión para Canelo, mientras el zurdo Ramírez representa un posible suicidio económico. ¿Se imaginan pagarle dinero y que todavía le partan su madre? Y la cifra que le pide el zurdo Ramírez es estratosférica, según lo que he investigado en los diferentes portales de box, y Bivol le pide mucho menos dinero. Y como comenzó el video, mis amigos, yo les dije, claro que sí, me encantaría ver una pelea entre el zurdo Ramírez y entre el Canelo. Por supuesto, me encantaría, porque así muchas cosas quedarían claro ante los ojos de propios y extraños. Sin embargo, esta pelea yo creo que no la vamos a ver. No la vamos a ver porque el zurdo Ramírez representa un suicidio económico para Canelo y no se puede llegar a un acuerdo económico con una persona tan peligrosa como él, porque se le cae todo el teatro. Realmente el zurdo Ramírez tiene cualidades boxísticas mucho más importantes, cualidades boxísticas naturales. Tan solo la pura anatomía del zurdo Ramírez está hecho para pelear, tiene un alcance muy grande, esos brazos son enormes, son muy largos, me refiero a enormes con decir son muy largos para este deporte, son perfectos, está diseñado para pelear. Bivol tiene mucha concentración, tiene mucha disciplina, tiene mucha técnica, y yo creo que esta pelea entre Bivol y el zurdo Ramírez es muy disfrutable, la vamos a disfrutar mucho y yo creo que va a llegar hasta los 12 rounds. Yo quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. ¿Tú qué opinas de todo este bla 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 bla? ¿Te gustaría ver al zurdo Ramírez contra Canelo? Yo creo que no lo vamos a ver nunca. Lo que sí tenemos que disfrutar esta pelea que sí se va a dar, Bivol contra el zurdo Ramírez, y después una revancha entre Bivol y Canelo, pues realmente no valdría la pena. Creo que la gente la vería, pero solo por morbo, pero boxísticamente creo que no valdría la pena. Aparte, este 2023 en mi opinión ya es el último año del Canelo. Realmente le fue muy mal a Bosol. El zurdo Ramírez terminó noqueándolo. En el round 2, las herramientas predilectas del zurdo Ramírez fueron los golpes curvos en la corta distancia, y Bosol mantuvo arriba la guardia prácticamente todo el episodio, y su producción ofensiva fue muy pobre, muy escasa. El round se lo llevó el mexicano, y en el round 3 Dominic se animó a contragolpear a Gilberto Ramírez, lo sorprendió en un par de ocasiones, sin embargo no fue suficiente para ganar. Tú lo has visto, tú lo conoces, sabes lo que es capaz de hacer, es una máquina. Canelo es un boxeador promedio, pero este es un fuera de serie. Regálame un like si te gustó este video, y si quieres ver una segunda parte del zurdo Ramírez, comparte este video en todas tus redes sociales, que tenemos que llegar a 20,000. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Muchísimas gracias, Richie, por invitarme a tu canal. Me despido no sin antes invitarlos, por favor, a que sigan participando en nuestras encuestas en la pestaña comunidad. Ya la sección de 1000 mexicanos opinan ya no se va a llamar 1000 mexicanos opinan, se va a llamar 2000 mexicanos, hombre, que estamos teniendo hasta 2000 votos. Muchísimas gracias, sigan participando, que cuando lleguemos a los 20,000 suscriptores, con la ayuda de Dios, vamos a hacer rifas, vamos a tener sorpresas y muchos regalos para todos ustedes, así es que estén en contacto y suscríbanse por favor al canal, toquen la campanita y activen todas las notificaciones para que YouTube les avise cada cuando
subimos un nuevo video porque no sabemos cuándo puede ser un sábado, puede ser domingo, puede ser lunes, martes, en la mañana o en la noche, no lo sabemos. Comparte este video en todas tus redes sociales, en tu Facebook, en todas partes, en tu Twitter, con tu tía, con tu tío, con todo mundo, por favor, porque tenemos que llegar a 20,000 suscriptores.